la grabación mediante algún medio, pues para que tengan acceso posterior. Bueno, pues inicialmente saludarles, buenos días, buenas tardes, pues si hay gente en otros continentes, y bueno, y Danilo que nos acompaña pues desde Europa. Un gusto, yo soy Haider Ochoa Gutiérrez, profesor de la Escuela de Bibliotecología aquí en la Universidad de Antioquia. Eh, y bueno, pues voy a estar hoy con Danilo, ¿cierto? Que Danilo pues ya nos cuenta quién es y en qué está involucrado ahorita. Y nos pareció pues interesante en el marco pues de la Semana de las Humanidades Digitales, pues trabajar con esta herramienta que se llama Orange, que yo creo que de alguna manera ha sido popular pues en ciertos ambientes para su uso en términos de minería de datos, ¿cierto? Y en este caso pues para aplicarlo en un marco específico que es minería de texto, un asunto pues que en las humanidades digitales ha estado presente ya hace un tiempo y que cada vez se vuelve más recurrente el uso de técnicas asociadas pues a este ámbito, sobre todo pues ahora que hablamos de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, bueno, me acompaña Danilo, ahora sí Danilo, te doy la palabra. Gracias, Aider, y bueno, gracias a todos pues por conectarse a este taller que, como bien dice Harry, pues lo quisimos ofrecer en el marco de la Semana de las Humanidades Digitales, precisamente para compartir lo que hemos venido haciendo desde el exploratorio de la Universidad de Antioquia, que es el espacio que yo coordino. Yo soy filólogo con un máster en estudios literarios y bueno, desde hace algunos años también pues, vengo incursionando en este tema de las humanidades digitales y esta herramienta pues como que la hemos utilizado en distintos espacios para trabajar precisamente con datos textuales. Entonces, nada, bienvenidos y esperamos que les sea pues, como de mucha utilidad lo que aprendamos hoy aquí. Muy bien, muchas gracias Danilo. Pues básicamente la dinámica que vamos a utilizar y es que inicialmente les vamos a presentar como algunas generalidades pues al respecto del tema pues y de la herramienta, pero ya luego pues nos iremos a ver un poco ejemplos del uso de la misma, ¿cierto? En este software. Si por algún motivo tiene, pues en el correo que les enviaba para los accesos, les decía que podían descargar la herramienta, pues les compartía pues también el enlace y, o si no, pues se busca Orange Data Mining pues en Google, se puede descargar. Pueden seguirnos obviamente en los ejercicios y bueno, vamos a dar también un ratico para que trabajemos con uno de los ejemplos pues que tenemos ahí y ver pues como todas las potencialidades de la herramienta como tal. Entonces, si en este momentico, mientras hacemos la introducción, tienen posibilidad de descargarla y ahí Danilo nos comparte el enlace, pues sea bienvenida. Si no, pues ahí va a quedar disponible pues posteriormente la grabación, como les digo, para que puedan recrear un poco los ejercicios que hacemos. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿compartís vos, Dani? ¿Lo comparto yo? Comparto un segundito aquí. Listo, comparto yo entonces, listo. Por acá. Muy bien, listo. Muy bien. Entonces ahí sí, Danilo, pues dale. Eh, bueno, antes de empezar, pues como una breve introducción, pues como de los dos espacios que nos unimos pues para ofrecer este taller. De un lado está el Semillero de Humanidades Digitales, que es el que yo represento. Este semillero está adscrito al Exploratorio de Humanidades Digitales de la Facultad de Comunicaciones, que es un espacio más amplio que se concibe como interdisciplinar y horizontal, donde pues, tanto filólogos, historiadores, bibliotecólogos, archivistas, filósofos y licenciados, pues que son los perfiles actualmente asociados al exploratorio, pues hemos venido trabajando y reflexionando sobre las humanidades digitales, haciendo una crítica a las mismas, pues porque no es simplemente
decir como que, bueno, las humanidades digitales nos ofrecen herramientas para analizar datos de las humanidades en una escala amplia, sino también pues como qué implicaciones tiene hacer ese tipo de análisis y qué implicaciones también tiene el, el incursionar o el hablar de una cultura digital, ¿cierto? Porque, bueno, también las humanidades digitales se preguntan por la cultura digital, pues que es donde actualmente también nos movemos. Eh, en las líneas de trabajo pues, en las que nos hemos concentrado en los últimos años han sido el aprendizaje de herramientas computacionales como las que presentamos hoy para los estudios humanísticos y las ciencias sociales y, como les decía, la reflexión crítica sobre las prácticas mismas de las HD. El otro espacio es el semillero de investigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que es el que coordina el profesor Haider, y es un espacio pues, que es abierto y permanente, que se piensa como alternativo para buscar la reflexión y el aprendizaje pues, como un proceso fundamental para que los bibliotecólogos y archivistas, que son los perfiles pues, que se gradúan de la escuela, aporten a la transformación social. Ellos básicamente se han concentrado en temas de informática y ciencias de la información, temas de cienciometría, también análisis masivo de datos. Y bueno, y desde hace un tiempo, pues los dos semilleros hemos venido encontrando espacios en común y temas que nos unen para trabajar pues juntos y hacer investigación de manera conjunta y también de formarnos a la vez pues que hacemos investigación. Y agregaría algo importante pues para que lo tengan en el contexto y es que este taller surge también como una propuesta que hemos venido empezando a gestionar y es la creación de una red de humanidades digitales y ciencias sociales computacionales aquí en la Universidad de Antioquia. Hay varios espacios Ujú. de formación. En este caso, por ejemplo, si algunas personas estuvieron el lunes, Cristian Montoya, del Semillero de Ciencias Sociales Computacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, pues estuvo también pues articulado a la semana. Entonces, es una iniciativa que se empieza a impulsar desde la universidad para apostarle claramente como a estos temas. Bueno, ahora para entrar ya como en materia del tema del taller, y una vez hecha esta presentación, pues nos gustaría empezar definiendo rápidamente y de una manera sucinta que entendemos en este caso por minería de texto y para qué nos sirve, bueno, porque realmente vamos a mirar cómo nos sirve esta herramienta para analizar datos textuales. Los datos textuales, por lo general, se entienden como datos no estructurados. Entonces, la minería de texto es un proceso que nos sirve para, a través de técnicas y herramientas computacionales, analizar estos datos y empezar como a estructurarlos, evidentemente, buscando sea patrones que hayan dentro de estos datos, temas claves o tópicos, por lo general se modelan tópicos, eh, temas de análisis de sentimientos, que es como algo que está muy en boga últimamente, sobre todo cuando se hace análisis de textos extraídos de las redes sociales, eh, sean, por ejemplo, Twitter, Facebook y, bueno, y demás redes sociales. Eh, Otro tema que ya es más lingüístico, que es la relación entre palabras y frases, que es como de donde parten estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, ¿cierto? Que es uno de los que está más popularizado, pero bueno, que esto es como una de sus bases. Habría que decir que, bueno, también dentro de estos datos textuales, pues no solamente analizamos cuestiones de redes sociales, sino pues que también libros, textos históricos, nos van a servir pues para hacer estos análisis o construir los corpus que vamos a analizar o a los cuales les vamos a hacer minería de textos. Ahí siempre va a estar el debate de cuántos textos son suficientes para construir un corpus grande, ¿cierto? Porque la minería de texto, por lo general, cuando la miramos desde otros contextos distintos a los de las humanidades y las ciencias sociales,
pues vamos a ver que van a trabajar con datos muy masivos o Big Data, pero en nuestro caso, en el caso de las humanidades digitales y las ciencias sociales, pues esta cuestión del Big Data pues se va a ver cuestionada porque no siempre tenemos la posibilidad de recopilar tantos datos o, no, o de tener esos datos a la mano. Generalmente los tenemos si hacemos web scraping de redes sociales, pero con trabajos más concentrados en, por ejemplo, libros o revistas, etcétera, pues los datos no van a ser tan masivos, pero aún se pueden aplicar técnicas de minería de texto a este tipo de datos textuales, ¿cierto? Finalmente, pues de eso deriva tener pues datos estructurados para ya hacer otro tipo de incursiones, ya sean de machine learning o cuestiones de predicción sobre esos datos que ya tenemos estructurados. Bueno, ¿qué es Orange? Orange es un programa de código abierto para la minería de datos, porque bueno, se crea en el contexto de la bioinformática, pero también tiene un componente dedicado al análisis textual, que es en el que nos vamos a concentrar hoy. Implementa flujos de trabajo low code, que esto quiere decir que no necesitamos saber programar para utilizarlo en principio, o la programación que se le puede implementar. Bueno, sí se le puede implementar algunos algoritmos o scripts en Python sobre todo, porque bueno, este es una herramienta que está vinculada directamente con Python o que está hecha sobre la base de Python. Igual ahí ahorita hablará más sobre esos aspectos técnicos, pero cuando hablamos de low code es que no necesitamos pues como grandes conocimientos de programación para poder utilizarla, sino que como veremos es más bien modular. Y nos sirve para trabajar tanto Machine Learning como visualización de datos. Listo. Y muy importante es que yo creo que uno de lo que ve con este tipo de herramientas es que sobre todo esas que son libres son muy desarrolladas, pues o desarrolladas por, en este caso, instituciones de investigación, en este caso universidades, eh, como esta que en este caso fue la que propuso su desarrollo y ha venido sosteniéndolo. Entonces yo creo que eso es bastante importante pues como en este marco. Listo. Bueno, ¿cuáles son como las principales ventajas de esta herramienta? Pues principalmente está que es una herramienta de código abierto, eso es importante, es una herramienta pues que en este caso pues no tenemos un costo asociado, ¿cierto? Es una herramienta gratuita y que podemos acceder libremente al código, lo que nos permitiría inclusive hacer modificaciones sobre el mismo. En términos de lo que decía pues también Danilo, de low code, entonces eso nos hace que la programación sea más interactiva, más visual, ¿cierto? Inclusive más intuitiva, ¿cierto? Entonces, em, es una herramienta que uno aprende fácilmente. Yo conozco esta y otra herramienta, principalmente una que se llama Canine, y de por sí esta me parece mucho más fácil, de fácil uso que Canine, ¿cierto? Entonces, y de por sí en las humanidades digitales, esta herramienta creo que se ha utilizado mucho más. Y lo otro que me parece una ventaja significativa es que es multiplataforma, como pasa con muchas de las herramientas que utilizamos en software libre, y es que puede ser trabajada en Windows, en Mac o en Linux, ¿cierto? Principalmente en esas plataformas. Entonces, eso lo hace pues una herramienta bastante versátil. Está la página de Orange. Si ustedes ponen Orange solito ahí en Google, pues les va a aparecer la página de Orange, pues la empresa que se llama así, no es esa. Por eso hay que poner Orange Data Mining para, en este caso, encontrar la información. Desde acá, pues obviamente van a encontrar el enlace de descarga, ¿cierto? Y por aquí van a encontrar pues como más información. Dicen pues que la programación es interactiva, que se define pues a través de un flujo, muy orientado obviamente para estudiantes y profesores y el equipo de trabajo. ¿Qué específicamente quiero mostrarles acá para que lo contemplen pues también dentro del marco de la exploración de la herramienta? Es que por acá encuentran algo llamado workflows, ¿cierto? Entonces, estos workflows
básicamente son ejemplos, ¿cierto? Que ya están diseñados y que ustedes podrían implementar. Entonces miren que por acá hay unos como unas tags para esto. Por ejemplo, si le dan en text meaning, que es un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy, van a encontrar como workflows de ejemplos que tienen que ver con eso, ¿cierto? Y aquí le da la opción a uno de ver el video, ¿cierto? Si ustedes entran acá, les va a abrir un video como con la explicación del recurso, pues en este caso de ese workflow, y la posibilidad de descargar como tal el formato, pues o el archivo, que en este caso descargan en una extensión que es OWS, que es básicamente la extensión que utiliza Orange, ¿cierto? Entonces aquí tienen varios ejemplos y ya vamos a ir pues a conocerlos en la herramienta. Entonces por eso es bastante como chévere también la herramienta porque ya de por sí pues tiene unos flujos que uno puede modificar y sobre eso pues armar pues como su propio flujo de trabajo. ¿Listo? Básicamente, pues Orange se instala, ¿cierto? Si usted descarga el instalador de la aplicación, se van a dar cuenta que es un punto .exe, ¿cierto? Que para el caso de Windows, pues que es normalmente el sistema operativo que se utiliza, ahí lo descargan y simplemente es doble clic, siguiente, como la mayoría de las aplicaciones que se instalan en Windows. Cuando usted abre Orange, me permiten, acá abro y lo voy a abrir en modo administrador. Cuando abre Orange, básicamente le va a mostrar esta interfaz, ¿cierto? Esto es lo primero que ustedes van a ver de Orange. Esta pantallita aquí, que básicamente, como muchos de los programas que utilizamos en Windows, pues es el nuevo archivo, abrir un archivo, los archivos recientes. Y me parece pues muy chévere desde que conocí la herramienta, como estos elementos que están acá, porque tiene entonces acceso a un canal de YouTube que si lo abren, pues son un montón de videos. Si ven acá en la lista de reproducción, son un montón de videos donde muestran el uso de Orange, ¿cierto? Como algunos usos que tiene. ¿Cuál es el asunto? Pues que obviamente está en inglés. El desarrollo pues, de la herramienta pues, ha sido principalmente en inglés. Sin embargo, pues uno ya encuentra muchos videos de otras personas, otras instituciones que publican tutoriales sobre este tipo de herramientas, ¿cierto? Y a la vez, pues permite acceder a estos recursos, ¿cierto? A estos recursos pues como adicionales, a widgets que ya les vamos a contar qué es, y así ejemplos, ¿cierto? Entonces miren que ustedes acá tienen ejemplos de workflows que eran los que veíamos pues en esa página. Y documentación, que yo creo que algo muy importante es eso, y es que ustedes van a encontrar esta documentación pues que enseguida pues podemos conversar un poquito sobre eso. Entonces, yo aquí le voy a dar pues nuevo archivo, ¿cierto? Para que veamos un poquito cómo funciona. En la lógica de la herramienta, pues en la parte izquierda pues se encuentran como la barra principal, la barra de herramientas, donde van a encontrar como diferentes secciones. Por ejemplo, por acá dice datos, transformación, visualización, modelos, evaluación, no supervisado y bueno, y minería de texto. ¿Esto qué son? Pues básicamente son como módulos o plugins que uno va instalando, algunos son ya predeterminados con la herramienta para el tratamiento de los datos. Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando usted está trabajando en asuntos como minería de datos y en este caso minería de texto, usted normalmente sigue como unos pasos, ¿cierto? Donde usted tiene inicialmente una captura de los datos o una selección de los datos, una captura de alguna manera. Luego viene como un procesamiento de los mismos, donde usted le da, hace procesos de limpieza de los datos, donde hace pues como múltiples operaciones que permita alistar los datos para poderlos usar posteriormente. Ya de eso viene pues un asunto que tiene que ver con el análisis, ¿cierto? Y la visualización de los mismos. Normalmente pues hay diferencias pues en los modelos que uno utiliza, pero básicamente esos son los pasos que recorre. Esta herramienta, Orange, pues si ven, está preparado más o menos en esa misma lógica. Está toda la sección que tiene que ver con los datos, la transformación, que es ese asunto que les digo que tiene que ver mucho con el procesamiento, la visualización y ya otros elementos que van en un orden más avanzado, como los modelos, que tienen que ver mucho con Machine Learning, para, en este caso, pues el análisis de los datos.
tiene el menú o la serie de menús pues como normales que tienen muchas de las herramientas que tiene Windows, ¿cierto? Entonces tiene el menú de archivo, de editar, vista, widget, que ya vamos para allá, y así otras opciones. Y aquí en la parte derecha, la parte central, pues se van a dar cuenta que es un lienzo de trabajo. Entonces este va a ser pues nuestro principal lienzo de trabajo. Eh, Muy importante que hagamos una verificación inicial si está activo de minería el módulo de minería de texto, que es el que vamos a utilizar en este momento. ¿Cómo hacemos esa verificación? Se van a ir por aquí a opciones, ¿cierto? Y por aquí va a aparecer una opción que dice add-ons, ¿cierto? O plugins, más o menos esa es como la lógica. ¿Qué es en este caso como los plugins? Pues son como unos paqueticos que utilizamos para desarrollar cierto tipo de tareas. Como en otros programas, pues también hablamos de plugins. Por ejemplo, uno en Excel tiene plugins como para trabajar con Power BI, por ejemplo, para articular, para trabajar con datos de diferentes maneras, para hacer múltiples cosas. Entonces son como un conjunticos o códigos adicionales que uno tiene ahí para ejecutar cierto tipo de tareas. Entonces miren que en los plugins que uno tiene, miren todas las opciones que hay, ¿cierto? Entonces, muchas opciones. ¿Cómo hago yo para saber como que para qué también todas estas cosas? Pues precisamente en la documentación uno va encontrando estos asuntos por ejemplo, en la página que les mostraba ahorita, ¿cierto? Que es esta que abrí de widgets, eh, se van a dar cuenta que hay muchos. Miren, por conjunto o por categoría, pues se van a dar cuenta que hay muchos elementos que tienen que ver precisamente con esos plugins, pues esos widgets pues que están implementando y hay un montón. Ahí pueden encontrar pues como información. Acá, básicamente, nos vamos a fijar que esté activo, en este caso, el plugin que tiene que ver con texto, ¿cierto? Entonces, eh, si no lo está, si no tiene el chulito, pues simplemente le damos chulito. Eso le va a pedir, pues obviamente, como un permiso para instalar, ¿cierto? Entonces, por ahí, pues es importante darle esa autorización para la instalación. Si usted se para en el nombre en este caso, pues del widget, pues del add-on, pues ahí les va a dar un poquito como información. Les dice, hey, Orange para esto, sirve para esto, y les da como algunos elementos de lo que normalmente se desarrolla con este plugin. De hecho, por acá miren que dice algo como, hey, les damos la posibilidad de acceder fácilmente a datos de cosas como estas, de estas páginas de medios, ¿cierto? O de redes sociales como estas, o de enciclopedias como estas, o de bases de datos científicas como esta. Eso es porque alguien en algún momento desarrolló un widget y lo compartió con la comunidad de Orange y lo lograron implementar también en esta línea. Entonces, yo me fijo ahí y bueno, ahí les va a dar instalar. Por aquí miren que esto es muy simple. Miren que si yo doy un clic automáticamente, por ejemplo, le di clic aquí en File, pues me va a insertar este elemento, ¿cierto? Este elemento que es con el que voy a trabajar. Si conocen flujos de trabajo, pues uno muchas veces trabaja con flujos de trabajo, flujogramas, todo eso. Eso es más o menos la lógica que se implementa en este tipo de herramientas. Es construir un flujo que yo pueda ejecutar y que en ese sentido pues pueda realizar una acción de minería de datos, ¿cierto? Entonces, esa lógica de flujos es muy importante pues como en este marco. ¿Cuál es el asunto? Que lo interesante es que yo esos flujos normalmente los hago en programación, por ejemplo en Python, pero aquí se hace completamente visual, ¿cierto? Y que no necesariamente necesitas Python. Debajo de eso se está ejecutando un código, aunque yo posteriormente pues podría agregarle otros códigos de Python, ¿cierto? Entonces, por ahí ustedes van insertando como algunos elementos. Esto es como un lienzo de trabajo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así que un lienzo de trabajo? Pues miren que yo puedo mover esto para donde quieran. Si yo inserto múltiples elementos, yo los puedo mover, ¿cierto? Puedo incluso establecer relaciones, ¿cierto? Entre esos elementos, aunque pues esa relación que establecí ahí, pues no necesariamente eh, va, pero es para mostrarles simplemente que esta es una herramienta, háganse de cuenta que están dibujando, ¿cierto? Están dibujando ese flujo de trabajo y simplemente para eliminar, pues yo me paro acá en el elemento, ¿cierto? Y podría pues darle clic derecho, remover, ¿cierto? Entonces, clic derecho,
remover y así voy borrando los elementos. Entonces, como la intención es armar un flujo, pues tenemos que ir dando el paso a paso para eso. Esto a mí me parece muy bacano porque en realidad eso es como uno programando, pero programando sin saber código, pues sin saber los comandos de Python. En este caso, bueno, si van surgiendo como dudas, ustedes también pues nos pueden ir preguntando por acá o si quiere pues también levantan la mano, nos interrumpen para que vamos generando pues como claridades con el uso de la herramienta. Nosotros nos vamos principalmente a centrar pues, en el uso de este módulo que se llama Text Meaning, ¿cierto? Que es básicamente esa opción que estábamos ahí activando, ¿cierto? Ahí en el software, ¿cierto? Entonces, esto principalmente es lo que vamos a utilizar. ¿Qué es lo bueno de Orange? Que para uno aprender, pues tiene corpus de ejemplo, ¿cierto? Entonces, tiene en este caso algunos datos de ejemplo con los que uno puede trabajar sin ningún problema. Entonces, vamos a tratar inicialmente de mostrarles un poco un ejemplo que tiene Orange y ahorita pues hay otro corpus que podemos trabajar como, como un ejercicio, ¿cierto? Entonces, como un ejercicio y posteriormente pues quisiera mostrarles también por ejemplo, esta opción que tiene por acá Twitter, es que uno podría conectarse con Twitter, extraer datos y con eso hacer cierto tipo de análisis. Y especialmente con Twitter, porque uno con Twitter hace mucho, uno ve muchos ejercicios de análisis de sentimientos, por ejemplo, que están en el marco de la minería de texto. Entonces vamos a ver un poquito eso. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que uno necesitaría para trabajar en este caso con los datos? Pues inicialmente necesitaría pues, los datos en sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por aquí si ustedes ven, Text Meaning tiene una opción que dice corpus, ¿cierto? Entonces, así como esta opción tiene file, ¿cierto? O CSV File Importer, pues en este caso, miren que por acá está una opción que dice corpus, es decir, son los datos que en este caso necesitamos de texto. Si yo le doy clic, pues entonces miren que acá me va a cargar el elemento. ¿Cómo trabaja Orange? Es muy sencillo. Entonces miren que ahí inserté el elemento. Si yo doy clic, doble clic sobre el elemento que acabo de insertar, miren lo que va a pasar. Y es que, bueno, por acá se me pasó en la otra pantalla, pero va a aparecer básicamente este cuadro de diálogo. ¿Este cuadro de diálogo qué es? Pues miren que acá dice el archivo, pues el corpus file, que en este caso es el archivo donde están los datos, ¿cierto? Entonces yo podría darle aquí browse y en este caso ir a buscar mis datos, ¿cierto? Entonces miren todos los formatos que acepta. Acepta básicamente los formatos propios que se utilizan en el mundo de los datos, CSV, incluso formatos comprimidos, tabuladores, bueno, como en general múltiples formatos como tal, usted podría importarlos aquí. ¿Cierto? Entonces miren todas las opciones que tienen para eso. Si de pronto no están en esos formatos, pues uno lo que tendría que hacer inicialmente es convertirlos como tal a estos formatos. Pero por ejemplo, uno en minería de datos y en minería de texto como tal, pues normalmente trabaja con formatos, por ejemplo, tipo CSV, ¿cierto? Que es delimitado por comas. Entonces, con eso, pues miren que aquí ya está esa opción, ¿cierto? Entonces, simplemente cargo el archivo, ahorita lo hacemos pues como por ahí. Y aquí miren que también, si ustedes, creo que nos está abriendo ahí el cuadro de diálogo, permítanme a ver si lo puedo correr. Espérenme un segundito, cambio aquí la resolución de pantalla, que por eso se está viendo en otra pantalla como tal. Bueno, a ver si así se puede ver mejor. Listo. Listo, ahora sí se ve el cuadrito de diálogo. Entonces, miren, cuando yo lo veo acá, pues miren que tengo estos ejemplos, ¿cierto? Miren, tengo ejemplos, por ejemplo, acá está un corpus que en este caso es de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? Yo podría usar eso o tengo otros. Por ejemplo, acá hay uno que habla sobre las elecciones de Estados Unidos del 2016. Entonces, miren que yo puedo cargar. Si usted se para en uno de estos corpus de ejemplo, eh,
se van a dar cuenta que miren que acá van a cargar como unas categorías, bueno, pero aquí yo lo vamos, ¿cierto? Si ustedes ven acá, miren que me dice, hey, ¿cuáles son como los elementos que tiene en este caso ese corpus que estoy cargando como tal? Y me dice, hey, voy a utilizar principalmente esta característica, que en este caso es el contenido, pero miren que también tengo posibilidades de usar la URL, ¿cierto? Entonces, miren que acá dice como las características que se van a ignorar y las características que se van a usar, ¿cierto? Entonces, en este principalmente es el content. ¿Yo qué voy a hacer? Pues podría arrastrar simplemente si quiero utilizar una característica para dejarla ahí como planillada en el uso del recurso. Yo por ahora lo voy a dejar principalmente solamente para trabajar con el content, porque como son unos tweets, pues yo principalmente lo que necesito es el contenido del tweet, pues para hacer la minería de texto. Entonces, eh, aquí tal cual, pues simplemente ya yo cierro acá, ¿cierto? Aquí ya queda cargada pues como la información, el corpus que voy a utilizar y cierro, ¿cierto? Cierro esta ventanita de acá. Tengan cuidado pues de no ir a cerrar la de arriba, sino cerrar pues esta de acá abajo. Entonces aquí ya tengo el corpus, pero bueno, ¿yo qué hago con eso? ¿Cierto? ¿Qué podría hacer? Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá a esta categoría de text meaning, se van a dar cuenta que hay un montón de opciones, ¿cierto? Hay opciones de procesamiento, pero también hay opciones, por ejemplo, de visualización de datos, ¿cierto? Entonces, yo tengo varias opciones para hacer como el flujo o armar el flujo de trabajo. La más fácil es, si ustedes ven al lado del ítem, pues hay como una línea punteada, ¿cierto? Que rodea el ítem. Si ustedes le dan clic en ese elemento, pues en la línea del ítem se les va a desplegar como este menú, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? Como esas mismas categorías que ustedes están viendo ahí, como en esta barra de trabajo, pues esta barra de herramientas, pues van a encontrarlas acá, ¿cierto? Entonces van a encontrarlas por acá. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer tranquilamente, no sé, una nube de palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí la palabra Word y esta nube de palabras, ¿cierto? Pues recordemos que está en inglés, entonces yo tengo esta. Entonces, miren que cuando yo inserto, pues o le doy clic ahí a Word Cloud, pues ahí ya se inserta la nube de palabras. ¿Cómo veo entonces esa nube de palabras? Así como aquí dando doble clic cargamos el recurso, si damos doble clic sobre el Word Cloud, pues miren que nos va a aparecer precisamente la nube de palabras, ¿cierto? Entonces, vea, chévere, pum, pum, miren, si ustedes han hecho nubes de palabras en su vida, pues miren, aquí está una nube de palabras. ¿Que tenga sentido? Pues creo que no mucho, porque por acá, pues miren que está apareciendo algo que llama HTTPS, que es el protocolo, pues que se utiliza en la página web, que entonces en este caso es porque los datos no han sido procesados y por tanto, pues no nos va a servir mucho así. Miren que acá está la visualización de la nube de palabras y por acá pues está más o menos pues como los pesos pues y las nubes como tal, ¿cierto? Entonces aquí es donde usted ve la información. ¿Cuál es el asunto? Pues así no me sirven los datos, ¿cierto? Yo puedo hacer esto tranquilamente con Orange, pero en la lógica de la minería pues obviamente yo lo que primero que tengo que hacer es un tratamiento de los datos, ¿cierto? Un proceso de limpieza, por ejemplo. Entonces, yo me voy a parar acá y voy a eliminar este elemento, ¿cierto? Era simplemente para mostrarles, bueno, de hecho no lo voy a eliminar, lo voy a dejar por acá arribita para que luego miremos y comparemos un poquito cómo funciona. Y voy a darle nuevamente doble clic sobre la línea y voy a insertar lo siguiente. Bueno, puedo darle doble clic o en este caso arrastrar. Miren que si yo le doy clic y arrastro, me aparece la línea, ¿cierto? Y suelto la línea y en este caso voy a insertar una opción que dice procesamiento o preprocesamiento del texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Miren que aparecen como un botoncito rojo, ¿cierto? Aquí como esto. ¿Esto qué quiere decir? Que está cargando, ¿cierto? Está cargando los datos para en este caso poderlos preprocesar. De por sí ya los preprocesó con unas características, digamos, como predeterminadas que tiene la herramienta. Bueno, si se me llega a bloquear, Daniel, usted me ayuda ahí con el ejercicio porque he tenido pues como un poquito de problemas con mi computador. Sí, no te Eh, preocupes. Listo. Entonces, miren, cuando yo inserto el preprocesamiento y ya termina pues como de procesar, yo le doy doble clic y me va a aparecer esta ventana, ¿cierto? Si ven esta ventana,
que básicamente tiene como los procesos que se ejecutan en digamos como en todo el ámbito que tiene que ver con minería de texto. ¿Sí? Entonces, por aquí aparece transformación, tokenización, normalización, filtrados, uso de enegramas, pues rangos de enegramas y post-tagger. ¿Sí? Entonces, eso. Ya de por sí nos carga como un flujo. Si ustedes ven, esto es un flujo, ¿cierto? Entonces, transformación, tokenización, normalización y filtrado. ¿Cierto? Es como un paso a paso que vamos ejecutando ahí. Yo estos pasos puedo modificarlos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero y digo, no, vea, después de esto puedo hacer nuevamente una transformación, yo tranquilamente podría hacerlo. Mire que le di doble clic acá y acá abajito me apareció. ¿Cierto? Entonces, eso, o sea, yo puedo modificar estos pasos como ustedes consideren, o puedo, no, este paso va acá arriba, también, ¿cierto? Obviamente depende mucho de lo que queramos hacer con los datos, y en este caso cómo transformarlos. Pues la transformación, pues en este caso, pues no va al caso ahí, pues por lo menos en el ejemplo que estoy haciendo, entonces simplemente le voy a dar a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Pues miren que aquí está la X para cerrar el elemento. Lo primero que entonces yo podría hacer con este texto es limpiarlo, ¿cierto? Entonces, no sé, que todo esté en minúscula, pues, o que esté un poco, pues, como estandarizado en términos de eso, de remover acentos, ¿cierto? En español, por ejemplo, nos pasa mucho eso, de quitar etiquetas HTML, de remover URLs, ¿cierto? Entonces, eso lo puedo hacer y ya de por sí Orange trae predeterminado, pues como algoritmos que me permite hacer eso. Entonces yo puedo acá decirle, no, vea, listo, yo voy a quitarle las minúsculas, a poner todo en minúscula, perdón, y miren que cuando yo le doy clic, empieza como a hacer un ejercicio de procesamiento, ¿cierto? Entonces, cada vez va, o sea, con clic ya uno sabe que se va a ejecutar la acción. Por eso es muy chévere, pues también el software. Entonces, en este caso, estoy haciendo como ese proceso de hacer como todos estos elementos acá. También yo podría decir, venga, ¿cómo tokenizo? ¿Qué es la tokenización? Pues básicamente, normalmente lo dicen digamos, como dividir el texto en palabras, pero no necesariamente es en palabras. Uno podría dividir también por otros elementos, pero también por palabras, ¿cierto? Entonces, una de las maneras que uno tokeniza, pues también es dividiendo el texto en palabras, pero también podría ser por algún carácter especial. Entonces, yo por aquí digamos que luego de haber como limpiado un poquito el texto, yo puedo empezar con la tokenización. La tokenización es un proceso pues muy importante en el ámbito de la minería de texto porque es eso, es como divido mi texto en unidades que pueda posteriormente procesar y analizar. Entonces, en ese sentido, yo podría, por ejemplo, por puntuación, ¿cierto? O sea, tranquilamente lo puedo hacer, por espacios en blanco. Si ustedes alguna vez han importado, por ejemplo, un CSV en Excel, se dan cuenta pues que uno incluso puede importar el texto considerando estos elementos, espacios en blanco, tabuladores, todo eso, oraciones, ¿cierto? Entonces, yo podría hacer eso. Si ustedes se dan cuenta, cada que yo le doy clic en una de estas opciones, me aparece un poco la vista previa de cómo va a dividir, ¿cierto? Entonces, así, así. O inclusive yo podría, en este caso, dividir por elementos como regex, pues, expresiones regulares, que es algo que se utiliza mucho en este ámbito. Las expresiones regulares son unos, pues, como unos caracteres especiales que uno va utilizando y que le ayudan un poco a, digamos, como a procesar ese texto. Entonces uno normalmente es muy importante que en este ámbito se familiarice con expresiones regulares y para eso uno utiliza como unos comanditos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está este que es como el más predeterminado, que tiene en cuenta como todos los caracteres para entonces hacer esa división. Miren que cuando yo le doy en regex, miren lo que hace. Me divide pues obviamente como en este caso en las palabras. Pero en este caso, por ejemplo, también podría dividir por tweet considerando que este es un tweet. En este caso, pues yo lo voy a dejar principalmente aquí como en este elemento predeterminado. Si ustedes van conociendo a regex y tienen comandos que ustedes digan, no, hay que pulirlo con esto, pueden implementarlos ahí, pueden escribirlos ahí, y con eso pues van obviamente puliendo mucho más el ejercicio. La Eder, norma... Sí. ahí con respecto a regex, solamente agregar que son, esas expresiones regulares son muy útiles cuando trabajamos con corpus textuales que han sido procesados por OCR y que como los OCR cometen muchos errores, o bueno, el porcentaje de acierto generalmente es del 90%, nos sirve bastante para limpiar más o menos el texto de esos errores que
que produce el OCR. Exacto, sí, eso que dice Danilo es muy importante. De hecho, dentro de las cosas que uno siempre debería aprender es expresiones regulares. O sea, eso es básicamente uno de los elementos. Si escuchar, pues yo creo que muchas de las actividades que se han desarrollado en el marco de la semana que tienen que ver con minería de texto, procesamiento de lenguaje, se van a dar cuenta que lo común es que se hable precisamente de expresiones regulares. Por aquí en la normalización, miren que hay diferentes algoritmos, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer uno? Entrar a estudiar cada algoritmo para ver de qué manera trabaja, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues yo creo que no vamos a entrar a profundizar en ello en este momento, pero sí sería bueno como ir investigando de qué se trata, por ejemplo, Snowball, que es bola de nieve, cómo trabaja pues ese tipo de algoritmos, porque en realidad esto tiene pues obviamente un desarrollo matemático por detrás, precisamente para esa normalización. Y más porque tiene pues obviamente lenguajes, en este caso pues es un corpus que estamos digamos, como procesando en inglés. Entonces, hay unas características como tal. Yo por ahora lo voy a dejar en este ejemplo ahí. Y ya en lo último, pues está el filtrado, que entonces yo podría usar, por ejemplo, asuntos como stop words, que son palabras de parada, es decir, palabras que no voy a tener en cuenta en mi análisis y que yo le voy a decir en este caso al software, hey, porfa, sáqueme esto no, ¿cierto? Por ejemplo, lo que veíamos en la otra nube de palabras que era HTTPS, pues eso no nos hace sentido en el análisis que estamos haciendo, a no ser que tuviéramos una pregunta específica por eso. Entonces, yo ahí puedo definir StopWorks, ¿cierto? Y puedo seleccionar un idioma como tal. O puedo inclusive tener en cuenta mi propio StopWorks, ¿cierto? Por ejemplo, en español los que tienen estos software pues no son muy buenos. Entonces ahí es muy importante tener como o ir armando su propia herramienta de StopWorks, ¿cierto? Entonces por acá lo vamos a dejar ahí porque el ejemplo principalmente es en inglés. Y yo podría pues utilizar otros elementos de filtrado, lexicones, que Danilo, ¿qué es un lexicón? ¿Usted que sabe explicarlo más fácilmente? Pues un lexicón básicamente es como un grupo de palabras que utilizamos para comparar nuestro corpus con esas palabras y hacer distintos procesamientos o análisis a partir de eso. Ahorita incluso Sí, con el en el ejemplo les voy ejemplo. a mostrar un par de lexicones para que quede más Listo. claro. Muy bien. Y bueno, y también está filtrado por caracteres regex, pues que miren que aquí hay un montón. Uno de los comandos y caracteres de regex los va encontrando por ahí en internet y uno se va armando pues también como su propio elemento y bueno, otras categorías que uno podría especificar. Por ahora lo vamos a dejar precisamente en esto. Miren que por acá me está diciendo que la salida al final van a ser 65.938 tokens, ¿cierto? Entonces, ¿qué tokens que son? Pues estos elementos que estamos definiendo acá. Aquí no hay que darle guardar ni aplicar nada. Esto simplemente cada que uno da un chulito, escoge una opción, ya se va aplicando. Miren que por eso se demora un poquito pues como en procesar. Listo. Ya a partir de eso, pues simplemente cierro acá. Miren que es otra vez la ventanita. Y ya se supone que aquí tengo el texto pues ya más organizado, más limpio, todo esto. Eh, y por ejemplo, yo podría nuevamente aplicar el word cloud, ¿cierto? Entonces por aquí voy a sacar la flechita y voy a, por ejemplo, a nuevamente insertar una nube de palabras para que comparemos un poquito con esta. Vamos a ver ya cómo se ve, ¿cierto? Miren que ahí ya cambia la cosa. Miren un poquito aquí cómo cambió el asunto. Si ven que ya va teniendo un poco más de sentido, ¿cierto? Como los datos que tenemos ahí. Entonces, uno podría hacer un poquito más en la limpieza, ¿cierto? Pero en este caso, miren que sí es muy diferente a esta otra opción que tenemos acá, ¿sí ven? Entonces, es chévere por eso, pues porque uno puede ver, miren acá pues como un poquito para que vean la comparación. Ay, se me va, pues como que vean un poco como las diferencias entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer eso. Muy importante es que miren que voy armando el flujo y que por lo general siempre hay una fase, a no ser que usted ya los datos que vaya a subir, pues estén
preprocesados en otro ambiente, pues en otra herramienta, pues va simplemente a hacer la visualización. Pero en este caso, pues miren que es muy sencillo su uso. Si yo saco la flechita otra vez, se van a dar cuenta pues que inclusive tengo otros elementos, ¿cierto? Por ejemplo, por acá está Topic Modeling, que es una manera de identificar temáticas. Yo el Topic Modeling lo asocio mucho con lo que uno hace con software cualitativo como Atlas T, que es como esa categorización, solamente que aquí lo hago de manera pues más automática, ¿cierto? Como tratando de ver como esos temas, esos análisis semánticos para ver como esos temas que son claves en un texto. O, por ejemplo, algo que es muy famoso en estos ámbitos, pues que es el análisis de sentimientos, ¿cierto? Entonces, chévere, pues uno va viendo eso y, por ejemplo, aquí inserté un análisis de sentimientos y yo si le doy doble clic, pues me va a permitir precisamente hacer eso, análisis de sentimientos. Este tipo de herramientas, pues al final lo que uno toca hacer es como estudiar un poquito, analizar pues como diferentes como modelos que se van implementando, muchos son modelos matemáticos, pero simplemente pues para este ejemplo, pues uno, miren que aquí hay diversos modelos que ya tiene pues como tal el software. ¿Cierto? Entonces, el predeterminado, pues lo voy a dejar ahí. Ahorita de pronto profundizamos o nos preguntamos un poquito por ello, pero ya aquí, por ejemplo, ya podría ver como el análisis de sentimientos que se da. En este caso, yo, por ejemplo, podría insertar, miren que esto es como es un flujo, una tabla, ¿cierto? Y ver cómo se da el análisis de sentimiento. Entonces, miren, aquí hice el análisis y por acá en la tabla voy a visualizar cómo quedó el análisis. Entonces, miren que aquí está el autor, por aquí está el tweet como tal, y por acá al final, miren que me da, incluso me inserta pues como unas columnas, ¿cierto? Para ver el análisis de sentimientos, positivo, negativo, neutro, ¿cierto? Entonces, yo ahí lo puedo ver. O digo, no, yo en la tabla no lo entiendo, ¿cierto? Mejor lo veo en una gráfica que me distribuya cómo se dio ese análisis, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, inserté una gráfica de distribución y miren, me dice ahí que por alguna de estas variables puedo analizar, obviamente, los sentimientos, ¿cierto? Entonces, me muestra una gráfica de distribución. Entonces, miren que yo puedo armar todo un flujo de trabajo, ¿cierto? O sea, en realidad el flujo depende de la necesidad y las preguntas que yo tengo, ¿cierto? Entonces, la herramienta en realidad es muy simple en su uso y yo puedo hacer tranquilamente este tipo de cosas. Entonces, miren que acá hay un flujo donde no hay procesamiento y por tanto la calidad de la data no puede ser mejor. Por aquí hay un flujo donde puedo hacer un ejercicio sencillo de procesamiento y una nube de palabras. Por aquí hay un flujo donde puedo hacer análisis de sentimientos y ver un poco cómo se ve. Entonces miren que todo es como un clic, como ir dando un clic y viendo qué pasa con esto. Entonces eso es lo chévere, pues lo chévere del uso de esta herramienta. Por ejemplo, por acá puedo hacer otra cosa y es muéstreme o hágame precisamente la identificación de esas temáticas. Aquí es donde va a morir mi Orange. Creería yo. Vamos a ver si muere. Parece que sí. Entonces, de esa manera es que uno va trabajando con esta herramienta, va armando todo su flujo de trabajo y va entendiendo pues como todas las opciones que tiene. Sí, Danilo murió. Ahí sí le doy, se bloqueó en este caso. Entonces, voy a dejar de compartir, a ver si Danilo Vale. se murió. Voy Mi entonces Orange. a compartir eh, el Listo. ejemplo. Mientras Danilo comparte, entonces, en realidad es eso, pues se los mostramos de manera muy, muy simple, pero en realidad, pues las opciones se van manifestando ahí como de múltiples maneras, como con todo este asunto. Ahí ya volvió mi imagen, me bloqueó el computador. Eh, Listo. ¿Por qué murió? Bueno, ya le vamos a dar la palabra a Roger, pero ¿por qué murió ahí Cristian? No sé, parece ser Windows en mi computador. ¿Hay algún problemita? Desde hace días lo estoy percibiendo, pero no he tenido como la oportunidad de arreglarlo en este caso. Entonces, menos mal, ahí con Danilo lo solucionamos.
Listo. Ah, qué pena. Ahora sí, Roger, pues cuéntanos. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenos días desde aquí de Barranquilla, de la Universidad del Atlántico, del programa de filosofía. Una inquietud con relación al uso de la herramienta. Primero, muchas gracias por compartir. En segundo lugar, cuando uno quisiera trabajar esta misma, digamos, con Facebook o digamos, con WhatsApp, ¿cómo? Es que estoy pensando en una investigación para mirar en ciudadanía digital. Uno quisiera mirar los niveles de participación, las formas, todo eso. ¿Cómo podría uno articular esto con un WhatsApp o con un Facebook, por ejemplo, a nivel institucional que quiere revisar a nivel de una memoria y la relación con, en este caso, problemas éticos en manejo X de esto que está tan de moda ahorita en análisis de textos virtuales desde una especie, y si esto sería una nueva concepción de la hermenéutica digital? Esas son como las dos preguntas. Listo. Esa última es, yo creo que la de las que uno piensa más. Eh, Ve, yo nunca he trabajado con Facebook, principalmente he trabajado con Twitter, ¿cierto? Habría que mirar si de pronto existe algún widget. De por sí, pues Facebook es problemático porque no tiene, pues en este caso, un API, pues que ahorita pues hablamos un poquito de eso para poder jalar los datos. Sin embargo, por algún tipo de técnica o herramienta o hasta captura manual, se tienen datos de Facebook, uno podría traerlos acá en un archivo, pues por ejemplo, tipo CSV y analizarlos, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, lo que he hecho un poquito ahí es, por ejemplo, no con Facebook ni esas cosas, pero por ejemplo con algunas páginas web, lo que me he ido a hacer es un poquito de scrapping. Me voy a hacer scrapping, por ejemplo, utilizando las técnicas que compartía Cristian el lunes en Python, por ejemplo, y extraigo los datos y, por ejemplo, acá hago todo el flujo para el análisis. Esta herramienta sí tiene directamente vinculado Twitter por una razón, y es que Twitter tiene API. Y uno mediante el API, pues ahorita les cuento un poquito más de eso. No sé si pues, Roger maneja el tema de los APIs, pero es básicamente la puerta que le abre a uno Twitter para poder entrar y jalar los datos, ¿cierto? Entonces, da esa posibilidad. En el caso de Facebook no tiene esa opción. Entonces, habría que mirar qué otras maneras habría para exportar esos datos y traerlos acá. Pero lo que sí te puedo decir es que, pues, si se tienen los datos, se puede traer aquí y hacer todo el análisis, pues, considerando, pues, como todos los elementos de procesamiento que necesites, ¿cierto? Ahí es muy importante pues como identificar claramente qué es lo que se quiere pues como responder. Entonces ahí te respondo como a medias, Roger, pero es porque realmente pues no faltan pues como más elementos de conocimiento de cómo trabajar con los datos de Facebook. Y respecto a lo segundo, eh, yo sí creo que en algún punto todo el tema pues del análisis hermenéutico aquí empieza a ser muy clave, pues por lo menos desde esos modelos automáticos y considerando, por ejemplo, cosas como el topic modeling, ¿cierto? Que es una técnica pues que hace rato está y se comenta. Eso ayuda mucho, por ejemplo, a la identificación de temáticas, a cierto tipo de análisis. Aquí también se permiten integrar modelos de machine learning. Entonces, por ahí en esa línea uno podría decir que sí, sí apunta mucho también a ello. No sé, Danilo, qué piensa también. No, pues, definitivamente eso, a ver, pensarlo como una nueva hermenéutica digital podría ser esa justamente la del topic modeling, como una puerta de entrada. Pues igual pensar también como estos asuntos como una suerte de lectura distante finalmente de los textos, ¿cierto? Que es ver cómo hay unos tópicos, unos temas o unas formas eh, que se van configurando, unos patrones en una gran cantidad de textos que no somos capaces de leer eh, o no tendríamos el tiempo suficiente para leerlos con nuestras capacidades eh, físicas y humanas. Entonces, creería que sí se podría empezar a pensar en una nueva hermenéutica digital. Iba a agregar una cosa con respecto a lo de las APIs, y es que, bueno, una cosa que se podría aprovechar de Orange es que como está integrado con Python, mirar qué librerías ya se han desarrollado, bibliotecas se han desarrollado para scrapear justamente estas redes sociales que, si bien, como dice Cristian en el chat, puede que no sea ético o
pues habría que entrar a preguntarse hasta dónde lo es, se puede extraer esos datos. Yo, por ejemplo, conozco una para Instagram, que pues, es de Facebook, entonces quizás haya una similar para Facebook. Para WhatsApp no sé, porque creo que WhatsApp encripta los mensajes de una manera muy específica, entonces no creería que sea tan fácil. Pero para Telegram, yo creo que también hay bibliotecas que nos sirven para scrapear, entonces cómo integrarla ahora sería una pregunta interesante a resolver. Listo, Aprovechando que tiene Python ahí para... listo. Ah, bueno, Cristian ahí nos va a ayudar también con el dato de la librería para que puedas usarlo. Bueno, por aquí J. García, si nos dice el nombre, pues lo llamamos por el nombre. Hola Jaider, Danilo, muchas gracias por este taller. Mi nombre es Jefferson García, los saludos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes. Primero agradecerles por esta iniciativa, está súper interesante. Y quería preguntarles si cuando mencionas el tema de la API, por ejemplo, cuando traes datos de Twitter, en algún momento llegan a cobrar por descargar esos datos, por ejemplo, un tema específico o algo que esté en tendencia y yo lo quiera consultar, ¿se genera algún costo o algo así? Ujú. Bueno, con Twitter pasa algo chévere, pues ahorita les muestro un poquito, pero les voy contando. Y es que Twitter, pues tiene como dos versiones de API para nuestro caso, pues para el mundo académico. Hay la API convencional, ¿cierto? Que entonces tiene unas limitaciones fuertes, cosas como solamente me permite acceder a los tweets de los últimos 7 días, me permite hacer no tantas peticiones. Entonces uno se ve muy limitado, pero Twitter tiene una ventaja que de por sí pues hay que indagar por esos tiempos a ver cómo se pone, considerando pues como las modificaciones que ha venido teniendo desde que fue comprado por Elon Musk, y es que tiene una versión de la API académica, ¿cierto? Entonces uno en la versión académica, yo en este momento tengo precisamente un acceso académico, te piden pues básicamente identificarte que haces parte pues como el mundo de la investigación, que sos investigador, todo eso, y te dan acceso pues a una API que es como mucho más completa, como si fuera una API comercial, eh, pero obviamente para el ámbito académico. Y con eso uno puede entonces en este caso jalar hasta todo el histórico de Twitter. Y no recuerdo bien cuántas peticiones por minuto me permite hacer, pero entonces en este caso pues uno trabaja tranquilamente pues como con eso y los parámetros que se le dan. Enseguida, pues después del ejemplo de Danilo, les muestro pues un poquito cómo es el tema del API, para que lo tengan en cuenta, pues y en su caso, pues pueden solicitar por ahí el API académico, que no tiene costo, pues no tiene ningún costo. Yo sé que Twitter sí también tiene otra versión de API comercial, pero no, pues nunca con el API académico he tenido, pues entonces no he tenido pues como la necesidad de solicitarlo, pero sí sé que existe. Muchas empresas lo utilizan. Pero ahorita les muestro un poquito de eso, Jefferson. Muchas gracias. Listo. Dale, Danilo. Vale, voy a compartir entonces, si me confirmas si ves la pantalla, porque a veces cuando muestro pantalla completa me mutea. Mm, Listo, ahí se ve. Listo. Bueno, lo que yo les quiero compartir es un ejemplo de, bueno, cómo se comporta esto mismo que vimos con Haider del análisis de sentimientos, pero con un corpus en español, es decir, en este caso con tweets en español, porque bueno, va a tener algunas particularidades, como bien señalaba Haider, porque muchas veces, y es una cosa que se le puede criticar a estas herramientas y en general pues como al mundo de la programación, es que dan prioridad obviamente al desarrollo de herramientas enfocadas en inglés. Y bueno, y para español, pues tiene que ser que la comunidad y que nosotros, pues los hablantes también en español, pues contribuyamos a enriquecer estas herramientas, ¿cierto? Y también sería como una especie de invitación, pues, como también a pensarnos eso dentro de las humanidades digitales, cómo podemos contribuir a estas herramientas que son open source, eh, con corpus en español o con tratamiento de lenguas en español en este caso. Entonces, en sus correos, o pues les acabé de compartir cuando inició la sesión, dos archivos que pueden utilizar también para seguir el ejercicio, si así lo consideran.
Danilo, que qué es un... pena. Si alguien de pronto no, pues entró porque yo al final dejé cerré el formulario y dejé el enlace pues de conexión, nos comparte el correo aquí al chat y yo se lo reenvío. Ujú, perfecto. Les compartí para que me sigan y bueno, y la idea es que uno es un archivo con el corpus de tweets, que en este caso es de una escritora colombiana que es Carolina Sanín, y el otro con una lista de stop words que utilizaremos para, para filtrar o para limpiar los datos en el preprocesamiento como veíamos ahora. Entonces, como ven, yo aquí ya tengo configurado todo el, mi widget. Entonces, si escojo la herramienta Corpus, como veíamos, puedo simplemente, bueno, lo voy a hacer aquí, creando un nuevo Corpus. Y como ven, aquí me carga por defecto los que ya están dentro del programa, pero puedo navegar, como veíamos ahora, y cargar mis propios datos. En este caso, un archivo .csv con los tweets que scrapeamos de Twitter, de esta escritora colombiana. Y simplemente lo voy a abrir. Y aquí él ya me ofrece cuál variable quiero dar prioridad. Una variable es una de las columnas que tenga mi conjunto de datos. En este caso voy a escoger la de text. Y la puedo pasar para acá. Y esta que la ponga acá para que la ignoren. Y bueno, la herramienta te carga inmediatamente, pues, o como que te va procesando inmediatamente los datos, entonces no hay que preocuparse mucho por eso, pero a veces sí es mejor como que tener el control porque empieza a procesarlos, entonces se va a tardar y queremos hacer modificaciones, entonces es mejor como quitar esa opción que tiene por defecto. Y bueno, aquí escojo español, que es con el que vamos a trabajar. Y miren que aquí ya me hace el conteo de los 37.000 tweets que tengo compilados en mi dataset. Voy a eliminar este para que ya lo tengo acá. Pues miren que aquí tengo lo mismo. Con la tabla, como veíamos ahora, puedo mirar cómo está compuesto mi conjunto de datos. Entonces, en este caso, pues tengo la fecha del tweet, el contenido. Este es como un identificador que tenía por defecto cuando descargué los datos, el identificador del tweet, que esto lo arroja la API, y el usuario o el que redactó el tweet o hizo el retweet, porque en este caso este corpus también contiene retweets, que es pues Sanin Pass. Siempre es bueno pues como mirar esto porque después más adelante vamos a necesitar pues como seleccionar algunas columnas que son con las que queremos trabajar o variables. Bueno, voy a minimizar esto. Bueno, por ejemplo aquí yo podría, bueno, si tuviera más columnas de las que tengo actualmente, podría seleccionar con cuáles me quedo, con esta opción de seleccionar columnas que tenemos aquí en la transformación de datos. En este caso pues no lo voy a aplicar porque ya tengo seleccionadas la columna de contenido textual. Y llegamos aquí a la parte como interesante de la cuestión y es lo que les decía ahora, pues el tratamiento diferenciado que esto hace a textos en otras lenguas que no sean inglés, que si bien la herramienta carga por defecto o tiene por defecto una lista de stop words para español, podemos modificarla para tener unos mejores resultados. Entonces aquí en con la opción de preprocesamiento, voy a escoger, o pueden escoger español, que es el que tiene por defecto en stop words. También le pueden decir que quite los números o que no los
o que no los incluya, y eso pues también va a modificar aquí la cantidad de tokens que nos va a entregar. Y una vez cargue, ya podemos tener nuestra nube de palabras, que como ven, incluye las palabras más frecuentes dentro del corpus, pero vemos que, y esto es importante, que todavía nos incluye palabras que para el caso de visualizaciones como estas de nube de palabras, que son sobre todo semánticas, no nos interesa tener, por ejemplo, preposiciones, conectores, como sí, así, pues, solo, hay, o aquí, ¿cierto? No se interesa tener este tipo de palabras, entonces con el lexicon de Stopwords que tiene por defecto la herramienta, pues este no nos serviría. Por ello les compartí una lista de Stopwords que es como más precisa para cuando queremos hacer análisis de tipo semántico, visualizaciones de tipo semántico, para que lo carguemos ahí, que incluye pues, la eliminación de preposiciones o conectores, etcétera, que no tienen carga semántica. Entonces, cuando miramos la nube de palabras, utilizando este módulo de Stopwords, tenemos otros resultados. Para cargarlo, simplemente vamos aquí, escogemos español, pero aquí donde decía ninguno, cargamos nuestro texto, simplemente aquí buscando en la carpetica y ya donde lo tengamos ubicado, simplemente lo cargamos. Y ya él va a hacer lo mismo, el mismo preprocesamiento que hacía con el otro por defecto y nos va a arrojar, pues, podemos comparar el número de tokens, en este caso son 38.383.229 con 55.130 tokens distintos, y aquí 28.157, miren que lo reduce porque ya nos está obviando todos estos caracteres especiales, y además pues las preposiciones, números, etc. Y cuando miramos la nube de palabras que obtenemos, ya vemos que es como un resultado más preciso de lo que queremos en principio buscar cuando hacemos este tipo de visualización y análisis, y es concentrarnos en el contenido semántico. En este caso, por ejemplo, podríamos leer lo que nos está mostrando la nube de palabras, y vemos que son temas recurrentes dentro del pensamiento de esta autora o de su obra, pues como temas de la mujer, o el tratamiento que hace la mujer, las palabras, el lenguaje, y sobre todo, pues como es un corpus extraído de Twitter, de la red que tiene de usuarios, como porque vemos que tiene aquí a Petro Gustavo, a Pedro Azulaga, a Claudia López, que son usuarios de Twitter, o otros temas de políticos, pues como sobre todo Colombia, país, mundo, pues porque es un corpus que se hizo durante, o se extrajo es el corpus histórico de ella, pero la actividad de ella precisamente se concentró sobre todo durante las elecciones presidenciales de Colombia el año pasado. De ahí, de este preprocesamiento, podemos pasar al análisis de sentimientos, que en este caso, como les decía, si bien el software tiene varios algoritmos o modelos ya por defecto, solamente uno nos sirve para analizar español o otras lenguas, otros idiomas, que es este que es Multilingual Sentiment, que pues miren que tiene la mayoría de lenguas occidentales, y pues lo podemos utilizar para este análisis de sentimientos. Este modelo considero que es un poco limitado. Habría que
pensar cómo se puede potencializar, porque a diferencia de los otros, pues solamente nos clasifica los sentimientos, si bien lo hace pues, como la mayoría de analizadores de positivos, neutros y negativos, no es claro cómo hace el cómputo, porque los negativos los agrupa en menos 100, los positivos en 100 y los neutros en 0, como vemos aquí en la tabla, pero eso no nos permite, pues como más adelante, hacer la visualización como veíamos en el caso de los tweets en inglés, que sí, con otro algoritmo sí podíamos ver más claras esas diferencias. Entonces, si vengo acá, vemos que aquí pues puedo organizarlo obviamente de menor a mayor. Entonces, si tengo los tweets de positivos, que clasifica como positivos, vamos a ver que hay una tendencia, sobre todo, pues que contienen, por ejemplo, la palabra gracias. Y cómo asumimos que este modelo, o cómo este modelo calcula esto, porque, como les decía ahora, incluye un par de lexicones, que son como una suerte de diccionarios de palabras que los que prepararon el modelo ya tienen predefinidas o etiquetadas o pues organizadas para que cuando se aplique el algoritmo se cotejen estos dos, el lexicon de palabras positivas y el lexicon de palabras positivas con ese tweet, y de acuerdo a una frecuencia de concurrencia, pues lo clasifique como positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, aquí en el de positive words, vemos que gracias está pues como dentro de las primeras opciones, y pues vemos que aquí hay un montón de palabras que ellos consideran que en español son positivas, pues como por ejemplo gusto, valioso, respetar, recomendación, bienvenida, etcétera. Y dentro de las negativas, pues vamos a ver que, por ejemplo, aparece la palabra cáncer, atacar, ausencia, críticos particularmente, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la frecuencia que los tweets tengan de estas palabras, se van a clasificar como positivas, neutras o negativas. Cuando uno se acerca a los resultados, a veces va a ver que cuando por ejemplo, la autora es irónica o tweets que son como irónicos, pues el algoritmo no alcanza también a pues, hacer esa diferenciación, y bueno, puede que eso sean, como lo considera dentro del análisis de sentimientos, como falsas clasificaciones o clasificaciones erradas. Por ejemplo, ¿dónde defiendo la pedofilia, señor? Ese es un tweet que no sé si se podría clasificar de positivo, más bien podría ser neutro o negativo, pero está dentro de los positivos, ¿cierto? Pero vemos que, por ejemplo, aquí aparece mucho la palabra gracias dentro de los positivos, pero bueno, nos sirve para hacer un primer acercamiento y quizás después llevar los datos pues como otro proceso de análisis, ya aplicando otras técnicas de Machine Learning, por ejemplo, para tener una mejor clasificación de los datos, que también se podría hacer con el propio Orange o ya implementando otras herramientas. Como les decíamos al principio, la idea de la minería de textos es pasar de datos no estructurados como este a datos ya estructurados como los que estamos ya teniendo aquí, que evidentemente los estamos clasificando de acuerdo a unas categorías. En este caso son pues de positividad, neutralidad o negatividad. Aquí les iba a mostrar un ejemplo de cómo no funcionaba finalmente los algoritmos que están preparados para inglés con este Twitter Profile, que también hace una suerte de clasificación de los tweets de acuerdo a unas categorías como tweets alegres, tweets tristes, tweets que expresan miedo, pero como solo está pensado para el inglés, pues aquí podríamos ver también esas particularidades. Solo que cuando hice aquí alguno de estos movimientos, ya me lo volvió a empezar a cargar, y ya este sí se demora como un tiempo considerable para volver a
ver los resultados. Entonces, les recomiendo que apliquen en sus widgets o en sus espacios de trabajo para que puedan ver los resultados con este Twitter Profile, porque son bastante interesantes. Y en este caso, pues, como se demora un poco, pues no queremos tampoco abusar del tema. Igual lo voy a dejar acá, cargando aquí por si funciona antes de que terminemos, pues mostrarles los resultados nuevamente. No sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud, o si pudieran seguirme también pues, para que miremos si hay alguna cuestión sobre los resultados o de lo que han visto poniendo en práctica el ejercicio. Daniel, igual yo creo que muy importante es que ese flujo de trabajo que tenés ahí, pues lo abren, es el archivo que dice WS, ¿cierto? Entonces lo pueden abrir tranquilamente así como lo tiene Danilo. Sí, esa sería otra opción, es verdad. Pero bueno, no sé qué pasó aquí. Bueno, voy a dejar de compartir. A mí se me bloqueó el computador, entonces me conecté desde el celular. Ah, bueno, entonces sigo compartiendo para lo de la API o... Sí, igual ya aquí estoy entrando, pero básicamente pues, digamos que como con todo esto que les mostraba Daniel, miren que pues en realidad depende de la necesidad y de la manera como se necesiten procesar los datos y analizarlos, es que usted va definiendo ese flujo de trabajo. Ese ejemplo les queda ahí, al igual pues que los que están en Orange, que en este caso podrían seguir. Uno sabe que, pues, que en estos espacios a veces es difícil, pues por el poco tiempo que tenemos y que obviamente uno va encontrando pues como muchas opciones para trabajar con estas herramientas. Entonces, son como muchas cosas, pues si tienen dudas, pues no duden pues en contarnos pues en este momento. Yo ya aquí estoy entrando como para cerrar con lo último. Eh, Listo, aquí ya entré nuevamente. Y No sé si Roger tenga una pregunta adicional o todavía tiene la mano levantada de ahora. Sí, gracias, Daniel, ¿cierto? Danilo. Ah, Danilo, disculpe. No, Danilo, tranquilo. con esa última parte que usted mostró como esa limitación, que es una limitación de la estructura de la herramienta, lleva a un problema de clasificación de la información. Obviamente aquí hay una relación de manejo y habilidad para decantar los datos. Eso queda, bueno, eso es lo que le entendí y obviamente mientras más cacharrea uno mejor y mientras más experticia, mejor finura en el manejo de los datos. Pero ¿hasta qué punto esa limitación que usted muestra, que es una limitación, genera también un tema de confiabilidad al final? Y la otra es esos sesgos que usted decía en el uso, bueno, esa clasificación de positivo, negativo, neutro, ¿hasta qué punto es un problema que se convierte en ético en la medida en que está generando unos posibles sesgos en el manejo de la información? Porque mire que encontré hay unas categorías que decía negro, que decía tal, y entonces me genera esa duda de ya como una ética de la inteligencia artificial aplicada en el manejo de datos. Esas dos inquietudes, disculpe, gracias. Gracias, Roger, por la pregunta. Igual pues, creo que la respuesta a ambas preguntas está muy relacionada porque, bueno, como decía Heidegger, ahora una tarea que tenemos en este caso es, primero, antes de utilizar cierto algoritmo para la clasificación, analizar o adentrarnos en qué nos ofrece ese algoritmo y qué hay detrás de él, que no sea como una caja negra que simplemente utilicemos, sino también como qué hay detrás de él para poder criticarlo. Y es una de las cosas en las que realmente muchas veces intervenimos los humanistas digitales, es como, bueno, analizar, porque todas estas herramientas están pensadas para, no solo para las humanidades digitales, sino para un montón de cosas
que no implican esas cuestiones éticas o de sesgo, ¿cierto? Entonces nosotros, donde sí, sí tenemos como necesidades de entrar a analizar el discurso y, y el contenido, entonces sí deberíamos acercarnos muy bien y pensar muy bien qué tipo de algoritmos vamos a utilizar y cómo mejoramos esos algoritmos para que no haya ese tipo de sesgos. Igual, por lo general, pues también estas herramientas tratan de evitar eso, pues que pues, sobre todo temas de discriminación, porque es evidente pues que ya eso no puede que una máquina replique en ese sentido la realidad, ¿cierto? Que evidentemente, si la máquina se deja alimentar con, o se alimenta con todo este tipo de sesgos, pues finalmente lo que va a producir es más sesgos aún. Y lo otro que decías era, pues, si hay que, como, bueno, que era la primera pregunta creo que a la que me voy a referir, es realmente tratar pues como de mirar cómo mejoramos la herramienta y cómo contribuimos a mejorar las herramientas que tenemos a disposición, sea preparando nuestro propio léxico, nuestro propio corpus y poniéndolo a disposición de la comunidad. Eso ayudaría a que pues, no haya una única forma de hacer las cosas. Sí, de hecho, yo le complementaría a Danilo, y precisamente como con respecto a todo esto que plantea Roger, y es que, pues en realidad, si analizan mucho de lo que se ha desarrollado en análisis de sentimientos, de lo que más se dice es que básicamente en español es de los grandes problemas, ¿cierto? Porque pues el sentido también de las palabras, los usos no es tan fácil de resolver, ¿cierto? Entonces, de las cosas que yo he escuchado de muchos de los que trabajan análisis de sentimientos es que precisamente en español se encuentran pues con muchas dificultades. Y por eso pues es que todavía también vemos modelos que no son tan precisos, ¿cierto? Y que por eso precisamente de alguna manera incluso hasta generan sesgos importantes que a la hora del análisis pues pueden ser un problema. Entonces eso es un tema pues en discusión. Habrá que ver qué pasa pues en el tiempo. Yo sé que pues conozco pues también un poco el marco de varios lingüistas pues que vienen trabajando fuertemente en eso, pues como en mirar cómo solucionar como todo ese tema de los sesgos. De hecho, por ahí está el Instituto de Ingeniería de Conocimiento en España, eh, trabajando mucho en modelos para el español, ¿cierto? Pues como en acrecentando esa base de modelos en español, pues que estén muy al nivel, por ejemplo, compitiendo con modelos como GPT, ¿cierto? GPT-3 y ahora pues GPT-4, o sea, o en general los modelos de Transformers, pues que es de donde se deriva pues como todo este asunto. Entonces, habrá que esperar también que se proyecte también en el ámbito del español. Igual hay que decirlo, pues yo creo que en inglés es donde más se han desarrollado y en español pues entramos de alguna manera tarde también como con esos modelos. Habrá que ver cómo sigue todos esos asuntos. Mm. Yo añadiría una cosa que pienso a partir de lo que dices, es, bueno, este tipo de espacios y esta semana que pues, sirve también yo creo que para que se hagan estas preguntas y empezar a construir una comunidad que nos pensemos críticamente estas herramientas y que también aportemos en el largo plazo o en el mediano plazo a mejorarlas y a tener pues, nuestros propios productos que sirvan para, en este caso, nuestra lengua, que es el español. Totalmente, muchas gracias. Listo. Y lo último que les queremos compartir entonces es para que lo tengan presente. Para quienes conozcan pues obviamente de APIs, yo siempre que hablo de APIs, pues eso es una palabra que cada vez es más común, pues obviamente en los temas de ciencias exactas y las ingenierías, pues uno los ve a cada rato hablando de eso, pero en estos ámbitos a veces desconocemos, pero básicamente para quienes de pronto no identifiquen qué es un API, yo siempre la analogía que utilizo para eso es digamos como la puertecita que uno abre para ingresar a su sistema y que puedan obtener como cosas, en este caso los datos, ¿cierto? Y yo esa puertecita la abro
con una llave específica, o sea, yo le doy la llave para que entre a mi casa y le digo las instrucciones claras que usted puede entrar, pero solamente si va a sacar las cosas de esta manera, ¿cierto? Entonces, la API lo que hace es eso, son interfaces en donde se configura precisamente todas esas reglas, esos mecanismos de acceso para que se pueda ingresar. Pues veámoslo de eso, obviamente eso es un poco más complejo, pero para que vamos entendiendo en esa lógica. Y Twitter en este caso tiene una API, por eso pues uno ve tantos ejercicios de Twitter. Y les mandaba hace un ratico por el chat este enlace, que es la versión de Twitter. Esto básicamente, pues obviamente está en el portal de desarrolladores Python, de Twitter, perdón. Y ahí van a encontrar entonces la información de la API académica. Ustedes pueden entrar por acá y por ahí les va a dar como una opción precisamente para hacer la solicitud que les va a pedir, pues un formulario extenso. De hecho, son, digámoslo así, como decimos en Colombia, como canzones con el asunto porque quieren cerciorarse que en realidad sean académicos, o sea, que el uso sea académico. Entonces te van a preguntar por qué proyectos, en qué proyectos se va a utilizar, cuál es su trayectoria académica, si tiene un perfil académico, entonces un Google Scholar, tiene publicaciones muchas veces. Entonces todo el tiempo te hacen incluso preguntas que inclusive luego cuando ya envías el formulario hasta te pueden mandar un correo diciendo, hey, aclárame esto, dame más contexto sobre esto para poder activarte el API académico, ¿cierto? Entonces, una vez ahí, pues uno, si ustedes venían de pronto trabajado con estos asuntos, pues se van a dar cuenta que lo que hace Twitter es darte como todo el acceso, ¿cierto? Entonces, como la llavecita que les decía ahorita, yo genero una llavecita, ¿cierto? Entonces, para eso. Entonces, aquí en Orange, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que hay un elemento que dice Twitter, ¿cierto? Este elemento, ¿cierto? Entonces, este Twitter yo puedo agregarlo y aquí cuando usted le da doble clic, permítame un segundito, cuando le da doble clic, miren que el elemento de Twitter tiene esto, dice Twitter APK, digamos como la query que vas a construir, es decir, la búsqueda. Entonces, si usted le da aquí Twitter APK, Twitter pues por allá en el API, no voy a ir pues al caso, genera pues como un better token, que es como un código alfanumérico, un tipo hash que se genera ahí, que en este caso usted introduce ese código aquí, ese que dice por allá better token, por allá en el API de Twitter, y con eso pues usted ya puede conectarse, ¿cierto? Entonces yo aquí, por ejemplo, le voy a decir, hey, búsqueme lo que tiene que ver con semana HD, ¿cierto? Sí, principalmente la búsqueda por el contenido, ¿cierto? Por autor o contenido es como las dos opciones que tiene. Yo le puedo decir por el idioma, a veces se ve ahí, a veces, ¿cierto? Entonces, Spanish, por ejemplo, y le voy a decir cuántos tweets como máximo, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir, no, póngame solamente los 50, pues para que no me vaya a bloquear aquí el computador, y le voy a decir que permita RTs, pues retweets, y coleccionar pues, los resultados, ¿cierto? Entonces, yo le voy a buscar acá, y él inicia pues como, o debería iniciar pues como con ese proceso, mire, y me dice que me cargó, en este caso, 51 tweets, ¿cierto? Entonces, eso, vamos a ver si de pronto me deja hacer algo que no se vaya a bloquear, pero por ejemplo acá, yo inserto una tabla, ¿cierto? Una tabla de datos y vamos a ver, pues miren que acá ya tengo los datos de Twitter, ¿cierto? Entonces tengo el contenido, ¿cierto? Entonces mire, por aquí el contenido, quién lo publica, la fecha, el lenguaje, pues le dije español, obviamente todos deben ser en español, el número de likes que tiene el tweet, el número de retweets, si tiene pues o si es una réplica a, ¿cierto? El nombre de la persona, entre otros datos pues que ustedes van viendo ahí. Entonces miren que yo directamente puedo conectar en este caso con el API de Twitter. Entonces, qué chévere, ¿por qué chévere eso? Uno dice, porque pues en realidad cuando uno le hablaban, por ejemplo, de hacer análisis de Twitter, pues a veces yo he visto gente que hace colección de Twitter digamos como manual. Entonces imagínense uno con 5.000, 6.000, lo que tenía Danilo ahí 37.000 o 50.000 o un proyecto que tuvimos que extrajimos más de 60.000 tweets, pues cuando va uno manualmente a hacer extracción de 60.000 tweets, ¿cierto? Entonces, en realidad esto, miren, sin una línea de código, o sea, sin tirar una línea en este caso en Python,
estamos haciendo un proceso que normalmente en Python necesitamos pues tirar cierto tipo, pues utilizar cierto tipo de librerías para eso. Y aquí simplemente con parametrizar este elemento y ver la visualización de la tabla, pues miren que yo logro un montón de cosas. Entonces, este tipo de herramientas, pues en realidad miren que a veces se desconocen, pero miren que están, ¿cierto? Y cada vez se proyectan más su desarrollo. La tendencia en la que vamos, que yo creo que no solamente es de las humanidades digitales, sino que es del todo el ámbito de la transformación digital, es a que las aplicaciones sean cada vez de menos código, ¿cierto? O sea, que sea un asunto transparente. La evidencia de eso, ChatGPT, miren que el tema de inteligencia artificial lo trabajamos hace décadas, pero con estas aplicaciones se está popularizando precisamente por, digamos, como el poco uso de la programación. Sin embargo, y yo lo debo decir, es que cuando uno programa, cuando uno aprende un poquito, cuando lo ve en todos estos marcos, pues en realidad le da mucho más libertad a la hora de usar todas estas herramientas y digamos como parametrizar todos estos flujos de trabajo en Orange, pues en otras herramientas. Entonces, en realidad, pues termina siendo también interesante pues aprender o desarrollar esas habilidades. Entonces, yo creo que por ahí como dejar pues el asunto, no sé si pues Danilo, eh, la Cristian dice que trabaja con Python y no es tan rápido como Orange. Sí, de verdad, este software lo sorprende a uno. A mí por si me está bloqueando, pero creo que no es problema de Orange, sino que por acá estoy identificando que es problema de mi tarjeta gráfica, de la NVIDIA pues que tengo. El controlador está poniendo problema, pero en realidad funciona muy bien, ¿cierto? Y uno esa información la procesa muy rápidamente. Entonces, en realidad pues es una muy buena herramienta. No sé, pues ahí Danilo, si algo más o bueno, qué preguntas tienen. Yo creo que por aquí podemos dejar. No queríamos pasar pues como de la hora y media de taller, pues porque también sabemos que cuando uno se extiende mucho, pues no es tan chévere. Entonces, eh, ¿qué preguntas tienen? O sea, Danilo también tiene pues un comentario final para que cerremos. No, que, pues, es decir, lo que decías finalmente, y una cosa que quería decir al principio, y es que muchas veces dentro de las humanidades digitales siempre está la cuestión o el tópico eh, de ser programador o no ser programador, ¿cierto? Para poder ser un humanista digital. Entonces yo creo que todas estas herramientas nos facilitan el camino para no tener que pensar en esa pregunta, porque muchas veces también en el contexto de las humanidades digitales en nuestro continente o en nuestro país, eh, nos hace falta poder tener el presupuesto pues, para pagar un ingeniero que nos desarrolle una aplicación o que nos asesore con ciertas herramientas. Entonces, aprovechar lo que ya hay y que nos permita hacer lo mismo que si lo hiciéramos con código, pues está muy bien. Y bueno, pensar cómo contribuimos también en el mediano plazo a desarrollar más estas herramientas que ya están disponibles. Muy bien. Y bueno, sí, ahorita hago una cuña al final. Listo. No sé si tienen pues alguna pregunta, algún comentario, pues también para aclararles cualquier cosa. Una consulta, sí. Los costos, bueno, sí, igual lo que decía ahorita, compañero, cuando uno va a implementar, pues en la universidad le pregunta, bueno, ¿y cuántos son los costos de esto, el mantenimiento? Es decir, obviamente esto tiene una inversión. ¿El sostenimiento, esto es gratuito o esto tiene un costo a nivel institucional? Quería como ampliar porque realmente desconocía totalmente la herramienta. Muchas gracias por esta información porque me parece, me abre como otras opciones que no tenía a la mano. Costos, pues es libre. Yo creo que en este caso, pues si de pronto pues algún mecanismo pues en términos de la parametrización, de pronto se podrá necesitar alguien, pero yo creo que igual uno con estas herramientas pues las va, en la medida en que uno va revisando la documentación, yo creo que esa es una herramienta con buena documentación pues en general. Entonces, en realidad pues como en temas de licenciamiento y esas cosas, pues no tendríamos pues como un costo eh, asociado, ¿cierto?
no sé si en algún momento pues Danilo ha hecho un costeo pues del uso, yo la verdad no, nunca he pagado pues por eso, porque pues soy un cacharrero y lo que hago es sentarme un poco a explorar la herramienta y su implementación pues y los manuales y todo eso, pero básicamente eso. Y pues en este caso pues utilizamos más que todo la instalación personal, ¿cierto? En las computadoras personales, entonces no habría problema. Uno sabe que hay instituciones que todavía hoy en día son un poco complicadas con el tema de las licencias o del uso del software libre, que por algún motivo no les gusta que se implementen en las máquinas, pero en realidad pues yo creo que con estas herramientas no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, si tienen la opción, implementen la cacharrela que no tiene pues como ningún costo asociado por lo menos en su instalación. Ya obviamente los costos, por ejemplo, para el procesamiento de esas cosas, pues sí depende de las máquinas que tengamos. Entre mejores recursos, pues obviamente va a ser mejor, digamos, como en este caso la ejecución, ¿cierto? Entonces, sí, pues tener como, eso es una recomendación, y es tener una máquina con buenos recursos, sobre todo de memoria RAM, sobre todo, ¿cierto? Que es donde se procesa y obviamente pues tener posibilidades de un procesador con una buena cantidad de núcleos y en este caso, pues también, ojalá, pues uno tener discos de estado sólido en sus computadores como para eso, pero yo creo que no se vuelve un recurso porque igual Orange yo creo que no consume tantos recursos, por lo menos en su funcionamiento, ¿cierto, Daniel? Ah, bueno, y máquinas virtuales también es una opción. Sí, no, y añadir que pues una cosa que ahorita resaltamos, que es multiplataforma, entonces la podemos utilizar en cualquier equipo y también tiene una versión portable que no necesariamente tenemos que instalar en el equipo, sino que descargamos el portable y lo ejecutamos desde allí. Sí, exacto. Y de igual manera, pues por si por algún motivo quieren ver un poco lo del tema del código de Orange, si les gusta la programación, el desarrollo de software en general, pues también ellos tienen un repositorio en GitHub, que pues es digamos como el servicio de repositorios de software más conocido, y ahí podrían ver el código, ¿cierto? El código y imagino yo hacer también como las modificaciones que consideren y hacer pues la solicitud para su integración en el software, ¿cierto? Entonces ahí les dan pues como todas las instrucciones por si por algún motivo, digamos, no, en mi universidad o en mi institución queremos implementar esta herramienta y aportar a su desarrollo. Sería genial porque yo creo que así es que se han construido estas herramientas de manera comunitaria y en ese caso uno podría decir, no, voy a poner un grupo de desarrolladores o un desarrollador a que siga pues como trabajando en esta línea. Entonces miren que ahí está la posibilidad también de colaborar. Listo, bueno, no sé si algo más. Bueno, y haga la cuña, Danilo. No, simplemente que, bueno, el exploratorio en estos momentos pues tiene una agenda de formación abierta, entonces para que nos sigan en Twitter, que por ahí haremos la difusión de todo, pues, de todas las contenidos e invitaciones que tenemos. La cuenta de Twitter es Exploratorio HD. Por aquí Almari dejó la cuenta en el chat, igual lo pongo otra vez hasta el final. Y que bueno, nos pueden escribir también al correo exploratorio HD por si tienen alguna duda o quieren participar de los espacios, pues bienvenidos a ellos. Y lo otro es la maratón HD, que actualmente estamos convocando para recibir propuestas de ponencias o talleres pues, para que participen de la maratón. HD que será en septiembre en la Universidad de Antioquia. Entonces, nada, invitadísimos todos. Bueno, agradecerles mucho su participación el día de hoy. Y bueno, yo creo que chévere pues seguir como conversando y hablando sobre estos temas. Posteriormente pues esperamos dejar como la grabación en el canal del Exploratorio pues de Humanidades Digitales en YouTube. Y pues aprovecho pues y les envío un correo pues como con la información. Y bueno, cualquier cosa pues también por aquí
dejo mi correo electrónico por si hay alguna consulta y ya pues Danilo también les dejó, digamos, como la información del exploratorio. Y bueno, agradecerles también pues como a quienes organizan la Semana de las Humanidades Digitales, que yo creo que es un esfuerzo muy interesante por seguir promoviendo todo el uso de estas tecnologías, estos recursos en el ámbito pues de las humanidades y las ciencias sociales. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias a los dos y estaremos en comunicación. Muchas gracias, feliz día. Roger, que estés bien, feliz Muy día. bien, Roger. Buen día, Roger.